Bueno, le contábamos hace instantes que el senador Manuel José Sandón pidió a la Contraloría que se investiguen los contratos de arriendo de CONAF y ONEMI con las empresas propietarias de los helicópteros, algunos usados en los recientes combates de incendios forestales. Estamos aquí en el estudio con el senador para conversar respecto de este tema. Gracias, senador, por venir. ¿Cómo le va? Muy bien, gracias. A ver, aquí hay dos miradas que me gustaría saber por cuál se inclina usted. A Chile, dicho en buen chileno, ¿lo hicieron leso, lo hicieron tonto en estas licitaciones y se metieron empresas que tienen este tipo de antecedentes en España y Chile picó y entró y adjudicó licitaciones, hizo contratos con empresas que están siendo investigadas? ¿O aquí a Chile le faltó, y al Estado, y no solo a este gobierno, sino que a los de atrás también, mayor ojo y saber quién tenía al frente al momento de presentar esta licitación? Bueno, primero, decirle que desgraciadamente hace tiempo que nos estamos acostumbrando a que algunas instituciones no funcionen y que las investigaciones las hagan los medios de comunicación y destapen la olla, porque ese es el tema. Segundo, yo más que nada, más que irme por una u otra, fui a pedirle al Contralor General de la República que investigue y que hagamos preguntas. O sea, cuando uno ve la tardanza y el problema que se le puso al famoso avión tanker, ¿no es cierto? En que se demoraron 7 días en contestar, después que no se podía usar en Chile, ¿no es cierto? Uno se pregunta, por lo menos dice, ¿no habrá sido que a la CONAF le interesaba más usar los aviones o los helicópteros españoles? Sin mala fe, pero preguntarnos por qué, ¿no es cierto?, se hicieron contrataciones o licitaciones sin cero investigación, porque la información que usted dieron hace un rato, el sentido común, fui alcalde 20 años, me dice que uno tiene que hacer ciertas investigaciones. Es que por eso le hago la pregunta en base a dos hipótesis o a dos posibilidades. O lo hicieron tonto al Estado, que uno podría decir... O fueron poco rigurosos. Es que y eso ahí es lo grave. Es que yo creo que fueron poco rigurosos porque además, en el fondo, estas son empresas que están condenadas internacionalmente. Hay una investigación. Han sido... Es más, la investigación que mostraron en el medio de comunicación... El Mega. Sí, decía y nombraba, ¿no es cierto?, a Chile como uno de los países en que se usaba ese modo operandi. Portugal ¿Y cuál Italia era? También. Ponerse de acuerdo para repartirse las licitaciones y así ajustar los precios. Entonces, cuando uno ve un contrato con un incentivo perverso, en el sentido de que si el contrato se acaba porque se alarga el siniestro y después se empieza a pagar 1.800.000 pesos por hora, no hay ningún incentivo a hacer bien la pega y a apagar rápido el incendio. Entonces, yo creo que el director de CONAF, el director del gobierno pasado CONAF, tienen que dar explicaciones en lo poco riguroso, si es cosa de meterse a Google y se sabría perfectamente. Entonces, cuando uno dice, y la gente de la opinión pública se presenta, o sea, se pregunta y dice, bueno, ¿tengo derecho a dudar de que había algún interés? Porque en otros países estas personas funcionaban mojando a algunas organizaciones públicas antes que los bosques. Entonces, el Contralor General de la República, ¿no es cierto?, yo le pedí que investigara, que hiciera las preguntas. ¿Qué es lo mínimo? Si ya nos estamos acostumbrando a los actos de corrupción y no pasa nada. ¿Usted sospecha, senador, que pueda haber funcionarios que fueron sobornados? Yo no Porque sospecho... si sobornaron estas empresas en otros países, yo no sospecho nada. Lo que sí, el sentido común me dice que la autoridad tiene la obligación de certificar la calidad de sus empresas cuando licita. A mí no me vengan a decir, porque yo hice muchas licitaciones públicas, que esto es por un simple, ¿no es cierto?, mensaje y un mecanismo de Internet en que se postula. Uno investiga y uno tiene que certificar que lo que dicen las empresas es cierto. Y si hay una empresa o 3 empresas que han sido condenadas internacionalmente con investigaciones públicas, además se le contrate, ¿no es cierto?, contrataciones directas, que no cumplen o no tienen las debidas aeronaves que dicen que tienen. Porque yo perfectamente puedo ir a una licitación pública, por ejemplo, a un municipio, y decir que tengo 100 camiones. Y tengo que certificar que tengo 100 camiones. No puede ser que me ponga de acuerdo con el vecino para que me preste los camiones para licitar por si me la gano. Entonces yo creo que lo mínimo que tiene que hacer la Contraloría y el gobierno, que responde muy rápido ahora,
porque respondió muy lento en la capacidad. Está diciendo la ministra una cosa grave. Dice que estamos, ¿no es cierto?, en fecha de incendio y que estos fueron más grandes de lo normal. Yo, igual que la mayoría de los chilenos, cree que aquí hay una acción concertada que no ha sido investigada en profundidad y que es imposible que existan 78 incendios al mismo tiempo contra el viento. Ahora, senador, una cosa técnica primero. ¿Por qué se va a la Contraloría y no definitivamente a una acción judicial que permita investigar? Tiene que haber una denuncia concreta, mayor antecedente. ¿Por qué a la Contraloría y no directamente a la Fiscalía o por esa vía una investigación? Porque resulta que como senador, primero no tengo la facultad de fiscalizar y segundo, que yo lo que estoy haciendo, el uso del mínimo sentido común que uno puede tener al ver un programa de televisión en que muestran evidencia tan clara. Y quien debe investigar los gastos de las platas públicas es la Contraloría General de la República. Por eso que le fui a pedir al Contralor que hiciera la investigación. Por otro lado, el fiscal Abbott salió diciendo que iba a poner un fiscal. Sí. Me parece muy bien. Pero lo que la gente en Chile no quiere es que sigamos con investigaciones periodísticas adelantándonos a las instituciones que tienen que fiscalizar. Ahora, si la Contraloría llegara a encontrar algo, ¿cuál es el paso siguiente? Tiene que poner todos los antecedentes al gobierno y al Consejo de Defensa del Estado, pues, por supuesto. Ahora, aquí estamos gastando, entre comillas, podríamos haber malgastado platas públicas. Es más, si se comprobara que hay algo que hubiera hecho alargar esto, por ejemplo, que se haber generado un dolo intencional. Intencional, esto ya tiene ribetes criminales porque aquí murieron 11 personas. Entonces, yo no estoy acusando, estoy diciendo que lo mínimo que podemos hacer, y yo como senador exigirle a un gobierno que investigue algo que es evidente por lo que mostró la investigación de un medio de comunicación. Pues. Ahora, hay una cosa que a uno le llama la atención cuando la CONAF y la ONEMI responden ante la inquietud de los medios y de la ciudadanía. ¿Qué es lo que dice la normativa para contratar a este tipo de empresas? Y dice que se informa que de acuerdo a la Ley de Compras Públicas, solo existe prohibición de contratar proveedores que hayan tenido condenas por prácticas antisindicales o por problemas con los derechos de sus trabajadores. Entonces uno se pregunta, da lo mismo que una empresa vaya a una licitación en la medida que no haya tenido problemas de orden laboral con sus trabajadores, pero cualquier otro delito pasa por alto. Uno se pregunta, ¿cómo hay una normativa así? Mire, las licitaciones, normalmente las bases las hacen las organizaciones, ¿ok? Y aquí se aplica el criterio. Las leyes no dicen todo lo que tiene que hacer. Es que parece que aquí debería decirlo. No, porque usted en cualquier licitación pública, por básica que sea, tiene que certificar que los antecedentes que le den son ciertos. Por eso existen las boletas de garantía, por eso existen los comprobantes de lo que usted muestra. Por ejemplo, si yo le digo a usted que voy a hacer una licitación de basura y tengo 10 camiones, tengo que acreditar que tengo 10 camiones o que tengo un contrato con alguna empresa que me va a entregar si me gano esa licitación. Ya, pero eso es el capital o los activos que tiene esa empresa, pero si usted se da cuenta en esta investigación que la empresa que está adjudicándose esa licitación tiene causas judiciales pendientes, ¿la ley o la normativa le permite igual ganarse esa licitación? Porque por eso le digo que parece que eso también debiera estar escrito y debidamente clarificado. Es que eso no es tan así, porque resulta que uno cuando hace una base de licitación, que ojo, la ley da un marco, porque si no usted podría hacer una licitación y el precio más barato es que llegue una persona con un tambor a echarle agua. Entonces usted pone ciertas características que no los dice la ley. Usted en su licitación tiene la obligación de garantizar que el producto que usted está pidiendo cumpla con las condiciones y las garantías. Entonces, una de las cosas que usted investiga es la experiencia. Sí. La honorabilidad. Usted certifica que esta empresa no tenga ningún problema. Entonces, lógicamente que el sentido común le dice que cualquier base de licitación para una empresa o para una licitación pública con fondos públicos, usted tiene que garantizar la seriedad de la oferta. Se llama así, seriedad de la oferta.
Y el sentido común me dice que la seriedad de la oferta no es solo lo que dice la ley. Lo que pasa es que el sentido común es el menos común, el menos de los común. Lo que pasa es que aquí se está dando una respuesta rápida a una excusa. Deberían haber dicho, no equivocamos y no investigamos lo que teníamos que haber investigado. Ahora, nada más. Vamos un poco más allá y proyectando lo que podría pasar. En la eventualidad que se encontrara algo, usted dice, bueno, hay que ir al Consejo de Defensa del Estado, eventualmente esas empresas debieran enfrentar también un juicio, porque fueron a una licitación, eventualmente, digo yo, coludidos y eventualmente cometiendo un delito, no lo sabemos. Y el Estado entonces ahí, como repara, como enmienda, ¿qué pasa con el Estado? No, sí. Cuando a uno le pasaron un gol, ¿se lo pasaron? ¿No? O sea, ahí tiene que ver la responsabilidad. Mire, aquí hay una cosa muy importante. Nosotros, de alguna manera, en el país nos hemos ido acostumbrando a estas irregularidades que a veces pasan y que al final no hay responsables ni hay culpables. Entonces yo creo que una de las cosas que tenemos que hacer y que nos hace bien como país es empezar a recuperar la confianza en las instituciones. Y las instituciones van a tener que investigar a fondo y empezar a castigar a los responsables, ya sea la responsabilidad política que tiene, administrativa que tiene una persona, o también de corrupción. Pero no podemos seguir en esto, en que cumplimos con una normativa así porque sí, porque no es así. Las licitaciones públicas no son como lo están diciendo ellos, tienen una lógica, y esa lógica la hace quien hace las bases. Senador, usted está claro que los incendios forestales van a seguir ocurriendo. Lo que uno se pregunta es, ¿a quién le corresponde o qué voluntad hay para tratar de equilibrar de mejor manera los contratos entre el Estado y los privados por algo que usted mencionaba? Cuando hay un incendio de larga duración, como fue lo que ocurrió el mes pasado y el principios de este mes en febrero, donde pasan los días y no solo el incendio no se controla, sino que se prenden más focos y esto se extiende, que la hora extra de un helicóptero cueste 1.800.000, uno dice, pareciera ser que ese contrato no parece estar equilibrado. O sea, claramente... ¿De quién depende, insisto, ¿de quién hace mejorar? la licitación? Pues? ¿De quién hace la licitación? Y eso quiere decir que los mecanismos de control, todas las instituciones tienen mecanismos de control que tienen que controlar y autocontrolar las indicaciones que se hacen. Pero aquí yo creo que, primero, esto no fue un incendio, fue una catástrofe. Porque a mí no me vengan a decir que se prenden contra el viento 78 focos al mismo tiempo en zonas distintas. Y muchos en las noches, cuando nunca se ha prendido en la noche un incendio, a no ser que sea intencional. Segundo, yo planteo que como país tenemos que darnos una orgánica distinta, porque aquí se han dicho muchas excusas. Por ejemplo, yo escuché a la Presidenta de la República, que habló y dijo, no, si es que CONAF es una organización privada. No es así. Es como las corporaciones que administran los colegios en los municipios. Es una corporación de derecho privado, pero que administra fondos públicos. Es lo mismo. Lo que pasa es que no hemos sido capaces de enfrentar y tener una estructura para las catástrofes. Y hoy día Chile sí tiene eso. Yo planteo, y es algo que vamos a plantear, si yo fuera presidente, a mí me gustaría que el jefe de las catástrofes fuera el ministro de Defensa, con el Estado Mayor en conjunto, en que están las 4 ramas, ¿no es cierto?, de las Fuerzas Armadas y de Orden, que ahí están el personal preparado, que tienen la tecnología y que deben estar preparados no solo para la guerra o para defender sino también para las catástrofes. Y no este tema que nos encontramos con una presidenta que se demora varios días en declarar un estado de catástrofe y cuando lo declara le quita todas las atribuciones de orden público a las Fuerzas Armadas. Entonces, después de casi 30 años de un golpe militar, de una dictadura, no podemos seguir pensando en eso. Entonces, demos herramientas a los que tenemos. Yo creo que esto no pasa por agrandar CONAF. CONAF hay que perfeccionarla para que cuide nuestros parques nacionales y para que tenga pequeñas brigadas para estos pequeños incendios. Pero las catástrofes tienen que darle a personas que estén preparadas para eso. Muchísimas gracias por haber venido al estudio de CNN. Que tenga un buen término de semana. Gracias.